La historia de la dominación global ha sido, hasta ahora, una narrativa escrita con la tinta del carbón, el acero y, más recientemente, el petróleo. El poder se ha medido tradicionalmente en el tonelaje de los buques de guerra, el tamaño de los arsenales nucleares o el control de las rutas energéticas. Sin embargo, a medida que el siglo XXI avanza, una nueva realidad estratégica emerge: la escasez universal de agua dulce. En un planeta con una población en crecimiento exponencial y un clima cada vez más errático, el agua potable y segura se está convirtiendo rápidamente en el recurso más crítico, desplazando al petróleo como la verdadera fuente de poder geopolítico. Bajo esta premisa, la nación que posea las mayores, más seguras y mejor gestionadas reservas hídricas del mundo tiene el potencial de ejercer una forma de dominación global tan sutil como implacable, sin necesidad de movilizar un solo tanque o bombardero. El futuro hegemón podría ser el guardián del grifo mundial. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para comprender este potencial dominio, primero debemos contextualizar la crisis global del agua. Cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo un 2,5% de esta es dulce, y gran parte está atrapada en glaciares o acuíferos profundos de difícil acceso. La presión sobre los recursos renovables está en su punto máximo. La agricultura, vital para alimentar a los 8.000 millones de personas, consume aproximadamente el 70% del agua dulce disponible globalmente. La industria, el consumo doméstico y la rápida urbanización compiten ferozmente por el resto. El cambio climático exacerba esta situación con sequías prolongadas, inundaciones erráticas y la disminución de la capa de nieve y los glaciares, fuentes vitales de agua estacional. El resultado es que miles de millones de personas viven ya con estrés hídrico, y la perspectiva de conflictos transfronterizos por el control de ríos compartidos, como el Nilo, el Éufrates o el Mekong, se cierne sobre varias regiones. Es en este entorno de desesperación que la abundancia se convierte en el arma definitiva. Imaginemos a esta potencia hídrica como un país anclado en la geografía de la abundancia, poseedor de una combinación inigualable de recursos: el control de la cuenca hidrográfica más grande del mundo, vastos depósitos de acuíferos subterráneos prístinos y la mayor reserva de hielo dulce fuera de los casquetes polares. Una nación así podría ser una amalgama de los gigantes hídricos actuales: Canadá con sus lagos, Brasil con el Amazonas, Rusia con el Baikal, pero con una estabilidad política y una infraestructura de gestión inexistentes en sus contrapartes reales. Este país azul no solo tendría agua para sí mismo, sino un superávit masivo y exportable que podría utilizar para reconfigurar el orden mundial. El primer pilar de su dominación sería la palanca geopolítica directa. Al igual que las potencias petroleras controlaron la energía del mundo durante el siglo XX, el país azul controlaría la supervivencia básica. Su diplomacia se basaría en la soberanía hídrica estratégica. Las naciones dependientes del agua de sus ríos transfronterizos, ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia otros, se convertirían en estados vasallos de facto. Cualquier disputa política o conflicto territorial con un país dependiente podría resolverse no con una amenaza militar, sino con la simple advertencia de reducir el caudal. La sed se convierte en el principal negociador. Los tratados internacionales de este país azul no se centrarían solo en el comercio, sino en los corredores de vida, donde la garantía de flujo de agua se intercambiaría por alineación política, acceso preferencial a minerales o apoyo en foros globales. Esta hegemonía no se ganaría con la invasión, sino con la coacción silenciosa. Las naciones que enfrenten sequías catastróficas y hambrunas inducidas por el clima no tendrían más remedio que suplicar la ayuda hídrica, aceptando cualquier condición política o económica impuesta por el país azul para obtener ese vital salvavidas. El país se posicionaría no como un conquistador, sino como el indispensable proveedor de la estabilidad global, un papel que le otorgaría un veto informal sobre la política exterior de docenas de estados. El segundo pilar de la dominación es la hegemonía económica a través del agua virtual. La mayoría del consumo de agua en el mundo no es el que bebemos, sino el agua virtual contenida en los productos que consumimos. Producir una tonelada de trigo requiere alrededor de 1.500 metros cúbicos de agua. Una hamburguesa, miles de litros. El país azul, con agua ilimitada y barata, tendría una ventaja competitiva insuperable en la agricultura intensiva y la industria pesada. Este país podría convertirse en el único gran exportador mundial fiable de alimentos básicos: grano, carne, algodón, en un clima global cada vez más volátil. Al controlar la capacidad de alimentar al mundo, controlaría indirectamente la inflación global de alimentos y la estabilidad interna de las naciones importadoras.
Los países con problemas de escasez de agua se verían obligados a desmantelar sus propias industrias agrícolas intensivas en agua, como la producción de arroz o cítricos, para importar alimentos del país azul, liberando su escasa agua para uso doméstico. Esto generaría una dependencia alimentaria total hacia el hegemón hídrico, transformándolo en un monopolio agrícola y, por extensión, en un regulador de la vida en todo el planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Además de la agricultura, el acceso a agua fría en abundancia es crucial para las industrias tecnológicas del futuro. Los centros de datos masivos y las plantas de procesamiento de chips, que consumen enormes cantidades de agua para refrigeración, migrarían hacia el país azul en busca de sostenibilidad y menores costos operativos. Este éxodo de la manufactura y la tecnología crítica consolidaría aún más su poder económico y tecnológico, creando un ciclo de retroalimentación positiva. El agua atrae tecnología, la tecnología consolida la riqueza y la riqueza financia la infraestructura hídrica y militar, incluso si solo es defensiva. El tercer pilar es la creación de un mercado azul y la financiarización del recurso. Actualmente, el agua se valora principalmente a nivel local o regional. El país azul, sin embargo, podría transformar el agua en un commodity global de alto valor, gestionado a través de un Banco Mundial del Agua. Podrían desarrollar y monopolizar la tecnología para el transporte masivo de agua dulce, grandes oleoductos hídricos subterráneos o buques cisterna gigantes especializados y controlar la fijación de precios en los futuros de agua. Este control no solo se manifestaría en la venta de litros, sino en la emisión de bonos hídricos y derivados financieros, convirtiendo su reserva natural en el respaldo de una nueva divisa global, tan estable como el oro. Las naciones más ricas y sedientas, como ciertas monarquías desérticas o centros industriales europeos, pagarían precios exorbitantes para asegurar sus cuotas, inyectando una riqueza astronómica en la economía del país azul. La presión ética internacional por ser un recurso vital se vería mitigada por la necesidad desesperada. El país podría argumentar que el costo cubre la conservación, la infraestructura y la distribución eficiente, convirtiendo el lucro en una tasa de gestión de la supervivencia global. El cuarto pilar es la atracción de capital humano y la resiliencia climática. En un mundo asolado por el aumento del nivel del mar y la desertificación, el país azul, con sus vastas tierras y sus ríos caudalosos, se convertiría en un imán para el capital y la migración calificada. La amenaza de la desaparición física por el clima que enfrentan las naciones insulares, o la fragmentación por la sequía que padece el Sahel, no existiría aquí. La seguridad hídrica se traduciría directamente en seguridad de inversión a largo plazo y estabilidad social. Empresas, científicos, ingenieros y, lo más importante, poblaciones enteras migrarían hacia el único lugar del mundo que ofrece una garantía de supervivencia a largo plazo. Este influjo de capital humano joven y dinámico revertiría las tendencias demográficas negativas que afectan a las potencias envejecidas, como las de Europa y Asia Oriental, fortaleciendo su base productiva y su capacidad de innovación. El país azul no solo dominaría el mundo por su agua, sino por ser el último refugio funcional. Su poder sería, en última instancia, la capacidad de elegir qué vidas y qué industrias tienen permitido prosperar dentro de sus fronteras seguras. Finalmente, esta dominación por el agua es invulnerable a la guerra tradicional. La infraestructura hídrica, acuíferos, cuencas gigantes, presas estratégicas, es, en muchos casos, demasiado vasta y difusa para ser destruida por ataques militares convencionales sin causar un daño ecológico apocalíptico, lo que disuadiría a cualquier atacante racional. La única manera de combatir al país azul sería desarrollar alternativas tecnológicas, desalinización a gran escala y bajo costo, manipulación climática, que actualmente son prohibitivamente caras, energéticamente intensivas o demasiado arriesgadas. Hasta que una nación rival logre la independencia hídrica tecnológica, el país azul retendría su supremacía. La dominación por el agua dulce es una perspectiva que cambia el paradigma de la seguridad nacional. No se trata de cuántas bombas tiene un país, sino de cuánta agua puede garantizar. En el futuro, el poder real no será el que se impone por la fuerza, sino el que se acepta por necesidad. El país azul no gobernaría por el miedo a la aniquilación, sino por el miedo a la sed, una amenaza existencial que ninguna nación puede darse el lujo de ignorar, cimentando así una hegemonía silenciosa pero total sobre la supervivencia y el destino de la humanidad. Históricamente, el poder se ha medido por la capacidad militar y el tamaño de los arsenales nucleares o convencionales. Sin embargo, en el futuro próximo, esta métrica se volverá obsoleta.
no se tratará de cuántas bombas tiene un país, sino de cuánta agua dulce gestionable y segura puede garantizar para su población y sus socios comerciales. En este nuevo orden global, el poder real no será el que se impone por la fuerza bruta, sino el que se acepta universalmente por la necesidad biológica más básica. La nación que logre asegurar y controlar las fuentes vitales de este recurso escaso, el hipotético País Azul, no necesitaría recurrir a la coerción abierta. Su hegemonía no se sustentaría en el miedo a la aniquilación bélica, sino en el miedo fundamental a la sed, una amenaza existencial que ninguna nación puede darse el lujo de ignorar, sin importar su desarrollo económico o tecnológico. Este dominio hídrico cimentaría una hegemonía silenciosa pero total sobre la supervivencia y el destino de la humanidad. El control del agua influye directamente en la producción de alimentos, la generación de energía, la estabilidad industrial y, en última instancia, en la paz social. Quien controle el agua controlará la vida. Esto convierte la gestión hídrica en la principal herramienta geopolítica del siglo, desplazando las alianzas militares y redefiniendo la soberanía nacional en función de la seguridad hidrológica. Dale like. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.